Primera Corintios capítulo 12, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 14 por ahora. Voy a leer de la Biblia textual. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo, así también Cristo. Porque de hecho, todos fuimos bautizados en un solo espíritu para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, porque en efecto el cuerpo no es un miembro, sino muchos. El apóstol Pablo y la mayoría de escritores de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, generalmente utilizan muchos tipos de figura de lenguaje para dar a conocer la revelación de la palabra de Dios. Utilizan metáforas, utilizan analogías, utilizan símil y muchos tipos de comparaciones para mostrar por revelación el misterio del Evangelio. Y en esta porción de Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27, el apóstol Pablo va a utilizar una analogía. Hoy lo que vamos a considerar en la Escritura es una lección de anatomía. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo utiliza la analogía del cuerpo humano para mostrar la realidad, las funciones y la responsabilidad de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Qué es la anatomía? Bueno, la anatomía, aquí hay varios profesores, sencillamente, es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo, la ubicación y la disposición de sus órganos, como los huesos, como los músculos, las vísceras, y estudia la relación que tienen los órganos entre sí. Pablo, para enseñar a los corintios las responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo, utiliza la anatomía. Por eso hablamos que es una lección de anatomía. Y cuando nosotros leemos desde el versículo 12 al 27, aparece 13 veces el sustantivo miembros. Y aparece 17 veces el sustantivo cuerpo. Entonces, efectivamente entendemos cuál era la idea que estaba en el corazón del apóstol Pablo. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros miramos el cuerpo humano, que es una maravilla, él tiene un promedio de 206 huesos, más o menos, dicen los científicos. Tiene mínimo 650 músculos. Tiene mínimo 78 órganos. Unos dicen que son solo 21 órganos. Y tiene 250 millones de diminutas células en cada gota de sangre. El cuerpo humano es una maravilla. Y está compuesto de muchos miembros. Pero esos muchos miembros, para que el cuerpo funcione adecuadamente y armoniosamente, ¿cierto? Cada uno debe ejercer su función propia, hermanos. ¿Listo? Entonces, en esta lección de anatomía hay 3 puntos que vamos a resaltar para entender lo que decía el apóstol Pablo. Cada parte del cuerpo tiene una tarea especial. 1. Y a pesar de que el cuerpo tiene muchas partes, es uno. Segundo punto. Cada miembro tiene una tarea especial. 2. A pesar de que hay muchos miembros, el cuerpo es uno. ¿Listo? Y 3. Vamos a ver la relación que existe entre todos los miembros. Pablo, cuando llega a 1 Corintios 12, del 12 al 27, en los primeros versículos, ¿de qué habló? De los dones espirituales. ¿Usted recuerda? ¿Y sabe qué dice? Dice que el Espíritu es uno, pero repartió diversos dones a cada uno. Y entonces ahora, para ejemplificar lo que el Espíritu hizo de repartir dones a cada miembro del cuerpo, utiliza la analogía del cuerpo. Y volvamos a leerlo.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, es un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Porque en efecto el cuerpo no es un miembro, sino muchos, hermanos. Una primera lección que aprendemos en esta porción, ¿qué es? La diversidad en la unidad. ¿A qué me refiero con eso? Que aunque cada uno de nosotros es un cuerpo y tiene muchos miembros diversos, con diversas funciones, con una función especial y específica, somos uno. Diversidad en la unidad. ¿Listo? 2, aprendemos que el Señor reparte los dones como Él quiere. ¿Usted se imagina que una parte de nuestro cuerpo esté discutiendo con la otra porque no es esa? ¿Usted se imagina la oreja aquí con la nariz? Pues es que yo quería oler a ver a qué huele la torta. ¿Usted se imagina esa disputa entre los miembros? Cada uno de nosotros tiene la posición en el cuerpo de Cristo que Dios le otorgó, hermanos. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros aprendemos, ¿listo? Y el cuerpo espiritual, que es la iglesia, como el cuerpo natural, los dos requieren para su funcionamiento adecuado y para su funcionamiento armónico, y escuche bien, hermano querido, la acción, la función de todos los miembros operando conjuntamente, hermano, con un mismo propósito. Tanto los miembros que parecen más importantes como los miembros que parecen menos importantes. En el versículo 13 muestra que la iglesia es una porque cada creyente es bautizado en Cristo. O sea, sumergido en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando cada una de las personas en la faz de la tierra creyó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Espíritu Santo lo bautizó en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que lo unió al cuerpo de Cristo. Por eso nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Entonces el creyente sumergido, bautizado hacia Cristo o para introducirlo en el cuerpo de Cristo y hacerlo parte de él. Y el versículo 14, porque en efecto el cuerpo no es un miembro, sino muchos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? La necesidad de la diversidad en la unidad, ¿cierto? Entonces, el cuerpo es un conjunto de distintos miembros y cada miembro con una función muy propia para cada miembro del cuerpo, hermano. ¿Listo? La iglesia en Corintios, porque esa es la porción que estamos estudiando, había sido dotada de numerosos dones espirituales para que hubiera un correcto funcionamiento del cuerpo, ¿cierto? Para que el cuerpo se desarrollara adecuadamente. ¿Cómo se desarrolla adecuadamente el cuerpo? Cuando cada miembro cumple la función propia que el Padre le asignó en el cuerpo de su Hijo, hermanos. ¿Listo? Entonces, todos los miembros tenemos una actividad específica. Empezamos diciendo eso. Vamos a leer los versos que siguen porque la porción es larga y quisiera presentar la idea general de lo que quería el Espíritu Santo. Primera de Corintios, ahí el 12, ahora leamos el versículo 15 y 16. Ya vimos la necesidad de la diversidad en la unidad del cuerpo de Cristo, que tiene muchos miembros. ¿Listo? Cada miembro tiene su función activa en el cuerpo. Cuando un miembro cumple su función, el cuerpo se desarrolla adecuadamente. Cuando un miembro no cumple su función, no hay un desarrollo pleno y adecuado del cuerpo. Recuerden que esto lo estamos aplicando a la iglesia. Ya que empezamos a entender
que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una función propia que cumplir. Y cuando no la ejercemos, ¿qué sucede? No hay un desarrollo y un crecimiento adecuado del cuerpo de Cristo. Verso 15 y 16. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No dependo del cuerpo, no por eso deja ser del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Hermano, ¿será que creemos que porque no tenemos ciertos dones no somos del cuerpo? ¿Qué pasaba con los corintios? Los corintios deseaban los dones más evidentes, digamos, más milagrosos, más manifiestos. Y el que no tenía alguno de esos dones milagrosos o más manifiestos o más evidente, se consideraba inferior a los hermanos. Eso es lo que estaba pasando en Corintios. Y se sentía como si no hiciera parte del cuerpo de Cristo, como si no hiciera parte de la iglesia. Y Pablo, utilizando un lenguaje hipotético, presenta la discrepancia mediante una confrontación, digámoslo así, de dos miembros del cuerpo humano, ¿cierto? Y entonces, aquí que está tratando de suponer que el pie dijese que por cuanto no era mano, no pertenecía o dependía del cuerpo. ¿Listo? ¿Qué aprendemos con esta ilustración, hermano? ¿Qué pone aquí el apóstol Pablo de manifiesto? 1. Desprecio por la posición en que Dios lo colocó y envidia por la posición que tiene otro hermano. Cuando sucede esto en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no funciona adecuadamente. Porque ese miembro, en vez de funcionar de acuerdo a su constitución, está esperando ser otra cosa que no es. Y al ser eso que no es, entonces va a causar que el cuerpo no se desarrolle de una manera adecuada, hermana, ¿cierto? Entonces el cuerpo es armónico y funciona cuando todos los miembros están plenamente integrados. Piense esto. ¿Usted se imagina que un pie quiera ser mano? ¿Usted sabe cómo caminaría el cuerpo? ¿Usted se imaginaría que la nariz quiera ser ojo? ¿Sabe qué sucede ahí? No leemos y no vemos. Y cuando cada uno de estos miembros ejerce su función, el beneficio es de todo el cuerpo. Por ejemplo, si nosotros caminamos, ¿será que solo camina el pie? No. ¿Camina qué? Todo el cuerpo. Cuando nuestro ojo ve, ¿quién se beneficia? ¿Solo el ojo? No, se beneficia todo el cuerpo. Porque si el ojo no ve, vamos a ver que yo no viera, voy caminando y ¿qué sucede? Se estrella o se cae un hueco. ¿Se entienden, hermanos? Versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Y si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Mire el otro punto al que llega el apóstol Pablo. Por eso necesitamos la diversidad de miembros en el cuerpo de Cristo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no sería un cuerpo. ¿Qué sería? Un órgano gigante. Un ojo por ahí dando vueltas porque no tiene pies para caminar. ¿Se me entiendes? O sea, no sería un cuerpo. Mira lo que sucede. Mira el pensamiento del apóstol Pablo. ¿Cierto? Si el ojo solo fuera un miembro del cuerpo, sería un órgano gigante. Entonces la existencia del cuerpo obedece a la unión de muchos miembros, hermanos. Miembros dotados con diferentes funciones, hermano. Recalcamos en esto. Cada uno de nuestros hermanos queridos, cuando fue salvo y vino el Paracletos del Espíritu Santo,
a su vida, cuando Él vino, vino con dones. Y esos dones hacen referencia a la función que cada uno ejercemos en el cuerpo. Cuando nosotros cumplimos esa función, el cuerpo se desarrolla plenamente. Cuando no la cumplimos, no hay un desarrollo y un crecimiento del cuerpo. La mano en parte me sirve para muchas cosas, para agarrar las cosas. Entonces, si yo no ejerzo mi función como mano, no me puedo alimentar bien. No puedo llevarme mi cucharita a la boca. Si no me llevo la cucharita, hay unos que la llevan demasiado, pero si no me llevo la cucharita a la boca, no me alimento bien, no tengo fuerzas para trabajar, no tengo fuerzas para hacer las actividades propias. Entonces, cuando uno de esos miembros que fue dotado por el Espíritu Santo no hace su función, la pérdida es para el cuerpo. O sea, la pérdida no es para esa sola persona, la pérdida es para todo el cuerpo, hermano, porque por eso somos un cuerpo con muchos miembros. Entonces, las funciones de cada miembro son diferentes, pero escuche, querido hermano, todos necesarios. Todos los miembros del cuerpo son necesarios para el crecimiento y la edificación. No hay un solo miembro en la iglesia, en el cuerpo espiritual de Cristo, que no se necesite para el correcto funcionamiento. Yo lo he visto. Cuando faltan ciertas hermanas, ciertos hermanos, el funcionamiento normal y correcto no siguió, hermano. ¿Por qué? Porque tiene una función como todos los hermanos vital en el cuerpo de Cristo. Versículo 18, y escuche. Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso, o sea, en el sitio que Dios mejor le pareció. Señor, pero yo quería ser ojo y ahora soy corazón. Y yo quería escuchar, no porque sea chismoso. Señor, yo quería oír, ser oído del cuerpo, pero ahora soy pulmón. Hermano, lo que somos es porque la sabiduría divina lo diseñó así. Nosotros debemos encontrar nuestro funcionamiento en el cuerpo y nosotros estar alegres y contentos porque el diseño divino estableció que nosotros fuéramos eso que somos, hermanos. Dios colocó a cada uno en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Y cada uno de nosotros ocupamos una posición que Él nos ha querido asignar. Hermano, y esa posición es perfecta. Ni más ni menos. La que cada uno de nosotros tenemos. Porque es la que nos dio el Señor. Esa que tenemos, esa es la que nos dio el Señor. Ahorita vamos a mirar con aspectos prácticos cómo funciona todo esto, hermano, ¿cierto? Entonces, hermano, aquí vemos en este versículo una seria advertencia de parte del Señor. ¿Cuál es, hermano? Muchas veces la iglesia hay contiendas y divisiones precisamente porque algunos miembros quieren ser algo que no son. Como que pasó por los corintios. Los corintios anhelaban los dones, digamos, más expresivos, más manifiestos. Todos querían hablar en lenguas. Y la Biblia termina diciendo en 1 Corintios 12, acá en el 28, ¿acaso hablan todos lengua? Una pregunta retórica. La respuesta es, por supuesto que no. Ay, ¿qué tal donde la lengua fuera el único don dado a la iglesia? Entonces nos reunimos y nadie puede hablar una palabra de edificación porque todos estamos hablando lenguas. ¿Usted se imagina eso? Por eso Pablo decía, mire, el que habla lenguas, hágalo con intérprete. Si no hay intérprete, cállese. ¿Por qué? Porque la profecía edifica y lo que estamos buscando nosotros es ¿qué? La edificación de la iglesia. ¿Listo? Entonces, hermano, cuando un miembro no está contento en la posición que Dios le dio, ¿sabe qué está haciendo en el fondo? Despreciando al Señor que lo colocó en ese lugar. Pero el Señor, yo quería ser un apóstol a las naciones.
Pero si lo mejor que se le da es el diaconado acá en la iglesia para servir, porque, ¿se me entienden, hermanos? Eso que Dios nos dio es lo que Él mejor consideró según su sabiduría divina, hermanos. Y nuestra posición en el cuerpo no obedece a la voluntad humana. Nunca. Yo sé que hay organizaciones religiosas donde sí obedece a la voluntad humana. Pongo un ejemplo. Muchas veces el hijo del pastor es pastor porque el papá es pastor. Hay un ministerio familiar. Y cuando hay veces lo miramos, no tiene la vocación, no tiene el llamamiento y no tiene el carácter para ser pastor, hermano. Porque las evidencias se conocen. Entonces, pero como es algo familiar, algo hereditario, cada uno con el llamamiento que el Señor le dio, hermano. Versículo 19. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Qué recalca Pablo acá? No existe cuerpo sin miembros. No existe. El cuerpo es el cúmulo o la suma de muchos miembros. Así es la iglesia y así es Jesucristo, la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Entonces, hermano, ¿qué vemos acá? Y quiero que se lleve en su corazón esta frase: diversidad en la unidad. Cada uno de nosotros tiene un don y un servicio muy particular. Hermano, lo necesitamos. Cada asamblea, cada iglesia necesita ese don particular para funcionar correctamente. ¿Usted sabe cuánto la iglesia necesita la evangelización? ¿Usted sabe cuánto la iglesia necesita los que ayudan? ¿Usted sabe cuánto la iglesia necesita los maestros? ¿Usted sabe cuánto la iglesia necesita los que hacen misericordia? ¿Usted sabe cuánto la iglesia necesita los que socorren? ¿Usted sabe cuánto la iglesia necesita los que pastorean, los que aconsejan? Todo eso se necesita. Los que ayudan, los que sirven. Verso 20 y 21. Y ahora los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Y no puede el ojo decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Bueno. Entonces aquí vemos otra vez una figura de Pablo ahí hipotética, como si hubiera una discusión entre un miembro del cuerpo y el otro. Entonces aquí está diciéndole, es como como es el texto acá. Entonces el ojo le dice a la mano: yo no necesito. Y la cabeza a los pies: yo no la necesito. ¿Listo? Entonces, hermano, el señor ojo no le puede decir al señor mano: no te necesito. ¿Sabe por qué? Si le cae un sucio al ojo, ¿quién lo saca? Okay. El señor nariz no le puede decir al señor pie que no lo necesito. ¿Quién lo llevará a donde necesite? Los pies. ¿Listo? Y ese es uno de los grandes problemas que hay hoy en la iglesia, hermanos. ¿Cuál? Uno, hay unos pocos miembros sirviendo en la iglesia. Otros diciendo que no necesitan al resto de miembros del cuerpo de Cristo. Y esa es la amonestación que hace el apóstol Pablo. Quiere decir que todos nos necesitamos a todos. Todos nos necesitamos a todos, porque cada uno de nosotros tiene una tarea específica y particular que cumplir en la iglesia. Yo sé que muchas veces hay hermanos que sirven con un corazón, con alegría, con sencillez, con devoción y por amor al Señor. Pero hay otros hermanos que quisieran hacerlo y no lo hacen, y hay veces se sienten mal, porque también quisiera servir como sirve el hermano, como sirve la hermana. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque quisiera tener otra función en el cuerpo.
¿Ya me entiendes? ¿Y sabe qué sucede qué sucede en el cuerpo? El cuerpo se debilita cuando un miembro no cumple su función. ¿Se imagina entonces que nuestro intestino no cumpliera la función que tiene que hacer? ¿Qué pasaría con nuestra comida? ¿Usted se imaginaría donde nuestra nariz funcionara cada 2 minutos solamente? Tuviéramos que estar viviendo con una careta de aire en todo momento. Bueno, eso sucede en el cuerpo, hermano. Eso sucede en el cuerpo cuando los dones que Dios le dio a cada uno de nosotros no se ponen a funcionar. El cuerpo puede caminar. Y yo tengo 2 minutos para respirar y yo voy caminando. Ay, no, otra vez. Y otra vez arranco otra vez. Y él camina. Pero una persona así, digamos que tiene que recorrer 1 kilómetro, ¿sabe cuánto se va a demorar en recorrer el kilómetro? Y estando bien, lo recorrería más rápido. Bueno, esto sucede en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, hermano, cuando usamos los dones correctamente, uno se va a dar cuenta cuando se usan correctamente. 1, cuando se usan para servir a los demás. Cuando usted vea dones por ahí que están buscando el beneficio propio y servirse a sí mismo, ese no es el camino. Un legítimo uso de los dones es cuando servimos a los demás. Porque así nos enseñó el Señor Jesucristo, a servir, ¿cierto? Y servir a los demás es servir en la iglesia. No podemos desvincular nuestro funcionamiento como miembros del cuerpo de Cristo y nuestro servicio fuera de la iglesia. Es en la comunión, hermanos, donde va a empezar a expresarse ese servicio, esa función que tenemos cada uno de parte del Señor. Y cuando nosotros vamos funcionando adecuadamente, vamos siendo instrumentos útiles en las manos del Señor. Puede utilizar esta mano, puedo utilizar esta otra mano, puedo utilizar este dedo, puedo utilizar la oreja, puedo utilizar la nariz, puedo utilizar el pulmón, etcétera, etcétera. Porque hay momentos en que Cristo quisiera utilizar a voluntad todo su cuerpo y no puede por nosotros. ¿Listo? Versículo 22. Vamos a leer 22 y 23. Francisco Lacueva dice que, él trata de decir que las funciones de los miembros son diferentes y no pueden funcionar sin la vinculación y la ayuda de los demás. En la práctica eclesial, en la práctica de la iglesia. Y coloca este ejemplo, dice: el ojo del sobrevedor o anciano no puede funcionar sin la ayuda del servicio de la mano del diácono, del pie del evangelista y del oído del pastor. Te lo vuelvo a repetir. El ojo del sobrevedor no puede funcionar sin la ayuda del servicio de la mano del diácono, del pie del evangelista y del oído del pastor. Todos lo necesitamos, hermano. Y todos tenemos responsabilidades espirituales en la casa de Dios. No creamos que nuestra responsabilidad es venir a sentarnos cada 8 días. No, hermano. Nuestra responsabilidad va mucho más allá de eso. ¿Cuánta necesidad? ¿Cuánto se necesita para el correcto funcionamiento del cuerpo de Cristo, los miembros en las reuniones de oración, donde todos estamos orando unos por otros, hermano? ¿Por qué? Porque hay cosas por las cuales yo no puedo orar. Y usted ha percibido algo muy claro del Señor por qué orar. Lo llevamos a la reunión y en la reunión oramos juntos. Y la responsabilidad de los creyentes es mantener viva la unidad del cuerpo. Leamos el 22 y 23. Dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles y son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos cubrimos de mayor honor. Y aquí hay una traducción diferente: y nuestras partes íntimas son tratadas con mayor decoro. ¿Cierto que sí? Ahí cambió un poquitico la traducción, porque aparece como menos dignos, ¿cierto? O menos decorosos. Aparece en Reina Valera 60. Bueno.
Entonces, ahora pasa Pablo a otro plano. Aquellos miembros que parecen más débiles y menos dignos, ojo, son tan importantes como los otros. A eso quiere llegar el apóstol Pablo. Aquellos miembros que parecen más débiles y menos dignos, eso tiene que ser entre comillas, son importantes, son tan importantes como los otros, hermano. Y aquí dice Pablo que parecen más débiles. ¿A qué se está haciendo referencia Pablo en esta primer parte? A los órganos vitales internos. Corazón, pulmones, hígado, los riñones, etcétera, ¿cierto? En apariencia son más débiles, pero son los más necesarios. Ahora piensa en el funcionamiento sin nada de adentro. No puede funcionar adecuadamente las manos por el bombeo que hace el corazón, la sangre. ¿Me entienden? Entonces, estos que aparecen más débiles son los más necesarios en el cuerpo, hermanos. Y aquí la palabra donde dice traducida menos decorosos, así traduce Reina Valera 60, ¿cierto? La Biblia textual dice partes íntimas. ¿Por qué? Porque en la literatura griega se utilizaba esa palabra como término sexual, que hacía referencia a las partes privadas. Entonces los miembros menos decorosos se refiere a aquellos que son privados, personales y que no se exhiben abiertamente o públicamente, porque en público nosotros cubrimos nuestras partes nobles o nuestras partes privadas. ¿Listo? Entonces, estas partes no se exponen, ¿cierto? Y nosotros las tratamos con mayor respeto a estas partes nobles. ¿Listo? Y entonces hay veces creemos que las funciones que más se ven son las mejores. ¿Usted por qué quiere ser apóstol? Porque quiero ser reconocido en la tierra. ¿Está seguro? Y creen que esas son las partes más importantes del cuerpo. Y resulta que Pablo está diciendo que no es así. Miren la iglesia. Vamos a ver aspectos prácticos en la iglesia. Por ejemplo, el servicio de ayuda en la iglesia. Por ejemplo, cuando no están los que ayudan, el correcto funcionamiento de ella no se va a dar. ¿Okay? Y vamos a poner un ejemplo. Tenemos, hubo un ventarrón muy fuerte y me colocó las sillas allá arriba. Dañó eso y me lo llevó allá arriba. Entonces viene el pastor, vamos a hacer la reunión y cuando llega no hay sillas. ¿Dónde nos vamos a sentar para hacer la reunión? Entonces se necesita, y también el pastor, se necesitan los que ayuden para que pueda desarrollarse normalmente el funcionamiento de las reuniones. Hay miembros que son tan importantes en la iglesia y usted no los ven. Los que oran silenciosamente. Usted no ve cómo funcionan los pulmones o el corazón, pero sabe que están funcionando muy bien. Y los que oran silenciosamente son miembros que no se ven. Y la iglesia descansa muchas veces en esas oraciones, hermanos. ¿Se entiende lo que trato de decir? Entonces, con la ayuda de estos miembros, entre comillas, más débiles, se pueden seguir con las asambleas y las actividades normales en la asamblea. Estos miembros son los más eficaces y necesarios. No va a creer que el más necesario es el que predica. El más necesario son todos y los que aparentemente son los menos débiles. Por eso yo le insisto, hermano, antes de venir a la reunión oremos. Por eso insisto, hermano, tenemos la reunión de oración. Por eso insisto, hermano, está la reunión de las hermanas para entrelazar la comunión. Por eso insisto, está la reunión de los varones donde nos estamos formando para servir al Señor. ¿Sí? Entonces, hermano, fue Dios, fue la organización divina la que dispuso los miembros en cada lugar. Los miembros aparentemente menos importantes son esenciales para el desarrollo de la iglesia, hermanos. Todos tienen la misma importancia, los que se ven y los que no se ven, hermanos.
Entonces aquí lo que trata de decir Pablo es que cada miembro tiene un objetivo muy definido y muy establecido. Y cuando nosotros vemos nuestra función propia, acabaremos con toda división. Bueno, yo quiero ser un apóstol, pero el Señor me dio el don de la ayuda. Cuando usted lo reconoce, se va a acabar cualquier intento de división o de querer tener algo que no le dio el Señor. Y va a vivir tranquilamente, gozosamente y armoniosamente con el resto del cuerpo por lo que el Señor le dio, hermanos. ¿Listo? Entonces, cada miembro debe estar dispuesto a cumplir la función que Dios le asignó. Leamos un versículo, ya vamos terminando. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4, versículo 10. Dice, voy a leer de la Biblia textual. Escuche cómo traduce. Sirviéndoos entre vosotros según el don que cada uno recibió, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí cuando dice como buenos es excelente. Y cuando dice administradores es la palabra griega oikonomos. Viene de oikos casas y nomolei. Significa administrador de la casa, de las leyes en el hogar. ¿En cuál casa estamos nosotros? ¿En la de Dios? Yo sé que usted tiene su casa allá donde vive, pero estamos en la casa de Dios. Y nosotros debemos ser buenos administradores con lo que el Señor nos dio. No es nuestro, es de Dios. Pongámoslo a funcionar. ¿No es que también tenemos que dar cuentas por eso? ¿No lo dice así la Escritura? Al que se le dio talentos y al que se le dio mina no tenía que darle cuenta a su Señor. Vamos a tener que dar cuentas también a nuestro amado Salvador por eso. ¿Listo? O sea, que hay un ejemplo. Cuando el señor dedo se pegó cuando el señor dedo del pie se pegó, el señor espalda se inclinó. El señor ojo miró el daño. El señor brazo extiende al señor mano. El señor mano atiende al señor dedo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos funcionan armoniosamente, hermano. Todos debemos funcionar armoniosamente en el cuerpo de Cristo. Y dice, termino leyendo el texto de Efesios 4:15. Vamos a leerlo. Efesios 4:15. Efesios 4:15. Voy a leerlo primero de la Reina y Valera 60. Dice: sino que siguiendo la verdad y el amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Escuche su Biblia. ¿Qué dice su Biblia? Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento del cuerpo de Cristo se da cuando cada miembro pone en funcionamiento su actividad. Cuando un miembro crece, crece el cuerpo. Y miren lo que dice el texto: según la actividad propia. Leo aquí la Biblia textual. Dice: según la función sobrenatural de cada miembro. ¿Por qué sobrenatural? Porque es una función que usted no tenía antes de ser de Cristo y se le dio en el momento del ejercicio de la fe. ¿Los dones qué es? Es la capacitación sobrenatural que da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros para funcionar adecuadamente como miembros del cuerpo de Cristo. Esos son los dones. Entonces tenemos una actividad, como dice ahí, propia.
hermano. Entonces, cuando nosotros ejercemos nuestra actividad propia, cada miembro coopera en el crecimiento del cuerpo. El crecimiento del cuerpo se da mediante el ejercicio de los dones que cada creyente ha recibido por la acción soberana de Dios, amados hermanos, ¿cierto? O sea que cuando crece un miembro, crece el cuerpo. Mira la importancia de todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Esto lo hablábamos el jueves en la reunión de mutualidad. ¿Qué pasa si el dedo meñique del pie fuera quitado? ¿Sí? El papel del dedo meñique es ayudar a centrar el pie en su apoyo. Entonces, si se le quita el dedo meñique, ¿sabe qué sucede? Pierde el equilibrio. De verdad, hermano, sí. Ese pequeñito ahí, chiquitico que no se ve, quítelo y verá. Va a tener problemas para el equilibrio. Puede hacer el experimento ahorita que llegue a la casa. Entonces, mire la importancia de un miembro tan pequeño. ¿Qué pasa si el dedo meñique de la mano fuera quitado? Pierde fuerza para agarrar y rotar la mano. El dedo meñique de la mano pierde fuerza de agarre la persona. No tiene la misma fuerza teniendo el dedo meñique, hermano. Entonces, hermano, así como el cuerpo humano necesita de todas las funciones de todos los miembros, el apóstol Pablo, a través de esta analogía de anatomía, enseña la necesidad de la función de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Traslada la analogía humana al plano eclesiológico. ¿Qué aspectos prácticos nosotros podemos aprender de esto que estamos considerando hoy? 1. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos aceptar nuestras responsabilidades en Él, apreciado hermano. Aprendemos que no todos tenemos las mismas funciones. Sin embargo, cuando las utilizamos, la iglesia se beneficia y somos útiles al Señor. Aprendemos que los miembros de nuestro cuerpo físico no necesitan esta lección. El ojo no necesita desear la boca, ni el oído la nariz, ni nada de eso. Esta lección la necesita el cuerpo de Cristo. El cuerpo espiritual de Cristo sí la necesita. Aprendemos que si cada uno de nosotros hacemos lo que podemos, lo que el Señor nos encomendó en el servicio a Cristo, y lo hacemos con amor, trabajando y cooperando como los demás miembros de la iglesia, cumpliremos nuestro propósito como miembros del cuerpo de Cristo, hermano. Aprendemos que todos los cuerpos del miembro son necesarios, tanto los visibles como lo invisible, hermano. Hermano, al conocer lo que dice esta porción de la palabra, ¿cómo va a afectar eso su visión de servicio a Cristo? Esperamos que afecte la palabra su visión del servicio a Cristo. Si todos nosotros, hermano, desempeñáramos la misma función, ¿quién llevaría a cabo las demás funciones para el buen funcionamiento del cuerpo? Por eso Dios ha colocado a los miembros del cuerpo como a Él le pareció. Cada creyente desempeña una función particular que es única y necesaria en el cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, tenemos responsabilidades espirituales como miembros del cuerpo de Cristo. ¡Aleluya!